Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Sin revisarlo mucho, diríamos que la dinastía más duradera en el reinado de un país fue la dinastía de los Capetos. Dinastía de los Capetos que termina con la guillotina a Luis XVI, aunque después vino Luis XVIII, quien sustituyó a su hermano después de las guerras napoleónicas. Entonces, en definitiva, los Capetos vienen desde el año 826, cuando Hugo Capeto es coronado rey, hasta el año de 1792. Díganme ustedes si después de 800 y tantos años de ser gobernados por una dinastía, los franceses no estaban acomodados o resignados o como ustedes quieran con quienes los mandaban desde hacía tanto tiempo. Y desde luego la autoridad viene de Dios y había una especie de amor y de temor religioso por la institución de los Capetos, que en los últimos tiempos vienen expresados en los Luises de Francia, que terminan con Luis XVIII, después Luis XVII, que es el niño que es sacrificado en el Temple y sobre el que hay tantas discusiones y tantas dudas históricas, y Luis XVI, definitivamente un buen hombre, un hombre amable, un hombre respetuoso de los derechos del pueblo, que termina pagando toda una vieja historia. Es que la Revolución Francesa no fue contra Luis XVI, fue contra lo que se llamó el Antiguo Régimen. ¿Qué era el Antiguo Régimen? El régimen donde un rey lo podía todo, era quien disponía de la vida, de los bienes de la gente, era quien declaraba la guerra, quien administraba la nación, quien lo hacía todo. El rey era todo. Y esa máxima expresión del poder de los reyes, de los Capetos, se da con Luis XIV. No hay duda ninguna, uno de los más grandes reyes que tuvo Francia. Hombre excepcionalmente capaz, con una capacidad de trabajo sencillamente descomunal, con una gran visión de la política internacional, guerrero cuando tenía que serlo, político cuando tenía que serlo. Luis XIV no en vano se llamó el Rey Sol, Luis XIV de Francia, y era pues un sistema bastante complicado, también en el aspecto sexual. Luis XIV era de una avidez inmensa, le traían las niñas más lindas de provincia y los padres se enorgullecían de que el Rey Sol estuviera un momento con sus hijas. Salían de ahí con algunas joyas, salían de ahí bien pagas, pero con frecuencia Luis XIV, en la mitad de un consejo de ministros, pedía disculpas porque alguno de sus ayudantes le hacía señales de que ya lo estaba esperando la niña que iba a ser su deleite durante un momento. Iba Luis XIV, se paraba, atendía a la niña y volvía y seguía dirigiendo el Consejo de Ministros y seguía disponiendo de los destinos de Francia y de los destinos de Europa. Ese reinado de Luis XVI es seguido por el de un rey que parecía muy bien, que era inteligente, que era vivo, que tenía muchas condiciones, pero a quien resolvieron corromper y lo lograron con éxito, a Luis XV. Y entonces la época de Luis XV es la época de un gran esplendor prestado, recibido de préstamo de su antecesor de Luis XIV, con unos excesos en el Parque de los Ciervos, como así se llamaba. Luis XV no estaba pendiente sino de las niñas que llegaban también para su servicio de todos los confines de Europa, y poco más que eso. Tuvo Francia en esa época
personajes absolutamente capitales en la conducción del Estado cuando los reyes resolvían que no lo iban a hacer, como Mazarino y sobre todo como Richelieu, el cardenal Richelieu, un hombre pues a medias entre la política y el servicio religioso, mucho más política que religión. El cardenal Richelieu fue un hombre capital en los destinos de la Europa de su tiempo. Y todo esto desemboca en una decisión que toma Luis XVI aconsejado por sus ministros de Hacienda, especialmente por Necker, quien le dice la situación económica del reino es tremenda, hay que justificar nuevos impuestos, hay que justificar un esfuerzo que tiene que hacer Francia por mantener la corona y hay que convocar los Estados Generales. Y convocan los Estados Generales sin saber que eso produciría no un cambio en Francia, un cambio en todo el sistema democrático del mundo, porque es la lucha que se empeña por parte del pueblo, el tercer Estado, como lo llamaron, que estaba bien dirigido, bien capitaneado por personajes fantásticos como el abate Sieyès en su momento, y después como Maximiliano Robespierre, quien impone la democracia a través del terror de la guillotina. Y esa es la Revolución Francesa, que da lugar a grandes cosas como la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, pero también a los actos más abyectos de terror, a las orgías de sangre más pavorosas como las que se cometieron en un octubre en las cárceles de París. La Revolución Francesa, lo mejor y lo peor de toda esa lucha por la independencia y por la libertad, que desemboca, válganos Dios, en lo que terminan los excesos en un imperio, en el imperio napoleónico. Y después, a la caída de Napoleón, vuelve Luis XVIII y luego viene más adelante Napoleón Le Petit, como lo llamaba Víctor Hugo, de Napoleón III, quien termina por conducir a Francia al desastre de la guerra franco-prusiana. Y la guerra franco-prusiana da finalmente con el desastre de la monarquía francesa, para que empiece una democracia, para que empiece la sucesión de las repúblicas que coparán la historia de Francia hasta nuestro tiempo, cuando vivimos en la Quinta República Francesa creada por el general de Gaulle. El general de Gaulle creó la república que ha sido más duradera, más sólida y más capaz de enfrentar los avatares del tiempo, Charles de Gaulle. Pero estábamos hablando de Luis XVI, que es prácticamente el último de los capetos, aunque habría que considerar en ello a Luis XVIII, su hermano, quien reinó después. Sin embargo, los historiadores se complacen en sostener que Luis XVI es el último de los capetos que fue guillotinado, no recordando o sin recordar que su hermano Luis XVIII es rey de los franceses en 2 oportunidades. Cada una de esas oportunidades interrumpida por la irrupción en la historia de Napoleón Bonaparte. Bueno, entonces esto es lo que pasa con los capetos, la dinastía más prolongada, más larga de lo que se llamó después el antiguo régimen, el régimen de los reyes, que le da espacio al régimen de la democracia, pero también de los totalitarismos más absurdos. Es que no olviden a ustedes que se rompieron los diques de la vieja monarquía, pero que nacieron espectáculos tan dramáticos como el nazismo, como el fascismo y como el comunismo, que se ha extendido tantos años y que inclusive hoy sobrevive en algunas regiones, en algunas naciones dominadas por ese régimen que no sabe sino fabricar miseria moral y miseria económica, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela. Pobres países todavía gobernadas por el comunismo, que es uno de los 3 hijos de Hegel, el nazismo, el fascismo y el comunismo, quien proclama que el Estado, en últimas, es Dios sobre la tierra porque es la máxima expresión del poder. Los capetos, pues, son la más vieja, la más antigua dinastía de Europa y del mundo entero, más de
800 años si se calcula solo hasta 1791 y 800 y poco si se incluye a Luis XVIII, rey de Francia. Hugo Capetto es el creador de esa monarquía apenas en el siglo IX de nuestra era.